Hola, buenas tardes amigos y amigas de nuestro programa Convites. Queremos contarles hoy que hoy tenemos un programa muy especial, un programa con la corporación Fractalat. Tenemos dos invitados muy especiales, muy amigos de la corporación Déjalo Ser. Ellos son Jaime Mahmoud, bienvenido Jaime, Muchas gracias. y también Mario López, bienvenido Mario a nuestro programa. Johnny, muchas gracias. Bueno, qué rico que estén aquí con nosotros. Vamos a conversar. Ustedes saben que venimos trabajando un proyecto sobre la memoria cultural en la ciudad de Pereira desde hace varios meses. Y este programa que tenemos el día de hoy aparece en el marco de este proyecto, ¿cierto? En el marco de este proyecto, es decir, nuestro eje central va a ser la memoria cultural y queremos que los oyentes y los ciudadanos de la ciudad de Pereira puedan entender que las organizaciones culturales vienen haciendo un aporte significativo por la cantidad de agendas, de actividades, de procesos que viven cotidianamente y creemos nosotros que es importante y que es muy valioso contar esa memoria. Entonces, un poco la idea de este programa es que ustedes puedan contarle a los oyentes cómo nace Fractalab, cuáles son sus memorias, ¿cierto? Cuáles son sus propósitos inicialmente para empezar a conversar. Entonces, esa es la idea, que nuestros oyentes conozcan un poco de la memoria de la experiencia Fractalab. Adelante. De una, claro que sí, muchas gracias. Bueno, a ver, yo me permito Adelante, Jaime. comentarte, Giovanni, que, a ver, pues Fractal Lab, yo diría que ha tenido como dos momentos de génesis. Uno, pues en el que era como un hobby, digamos, de encontrarse para compartir y de invitar a otros a compartir, que regularmente se hacían en los parques, muy en el Parque La Herrera especialmente. Ahí convergimos, nos encontramos con un montón de organizaciones colectivas, en una época en la que el parque estaba adquiriendo un relieve muy especial dentro de la ciudadanía y la cultura, digámoslo, entre comillas, del artivismo o del activismo social, cultural. Eh, pero luego, pues, hubo, digamos, en 2010 un encuentro que promovió una serie de organizaciones, especialmente desde la sociedad civil, la Corporación Ciudad Latente, que provenía de una convocatoria de Naciones Unidas enfocada a los jóvenes, a promover el emprendimiento en jóvenes, especialmente en condiciones de, digamos, vulnerabilidad ante los problemas relacionados con los estupefacientes, el consumo de narcóticos, ese tipo de cosas, que se llamaba El viento a tu favor. Entonces, en esa convocatoria, Cámara de Comercio ofreció un espacio, se realizaron unos talleres y en esos talleres, pues, era un seminario taller, y en los talleres, un grupo de personas, que estábamos ahí como 6 personas, dijimos, hey, ¿qué tal si nos animamos a crear una figura jurídica y a constituirla legalmente alrededor de ese ejercicio de ciudad que hacíamos y todo lo demás? Y pues con el nombre de Fractal Lab. Y eso hicimos, efectivamente. Fuimos a Cámara de Comercio a registrar la figura de la corporación. Jaime y Mario, pero ustedes ya se conocían previamente antes de juntarse en ese proceso de Cámara de Comercio y de Ciudad Latente. Yo no me acuerdo, ¿será que Yo sí? creo que más o menos, De tal vez un pronto, ¿en poco. qué año? 2012, Tal ¿cierto? vez de la UTP, yo 2011, creo. estamos hablando de 2011, 2012. 2010. Ah, no, 2010. Yo creo que sí nos habíamos visto en la universidad, como por allá, sí, ¿no? Por allá 2007, 2008, 2006, yo creo. Pero no éramos muy No, amigos, pero no ¿no? éramos amigos, o sea, nos saludábamos, hablábamos, pero pues no sabemos muy bien cómo, cada uno quién. La cosa es que como que el parche se juntó, estamos hablando como 8 años después, un poco así. Súper, súper interesante, muy chévere. Bueno, ¿y qué los junta inicialmente, digamos, esos proyectos, pero digamos, cuáles eran las reflexiones que ustedes venían trabajando, las inquietudes, digamos, qué los activa para decidir armemos un proyecto colectivo? Pues a ver, yo tengo una versión y es que, bueno, Mario tendrá la suya propia. Y es que yo lo conocí, si tú me preguntas, o nos acercamos mucho más al ejercicio también de la corporación, porque hubo una época en la que estábamos compartiendo una colaboración con un proyecto que se llamaba Pop-Up Networking, que era como una iniciativa de Julián López, que ahora Y está Lady García. Lady García también y otras personas
4 o 5 personas más, y que pues yo estaba ayudándole a Pop-Up como de maneras diferentes, como en el relacionamiento especialmente, en el mapeo un poquito, porque ellos hacían mercados. Yo diría que Pop-Up fue una iniciativa que pues quizás si hubiera escalado, hubiera evolucionado, hoy sería un gran mercado cultural, me atrevería a decirlo. Pero era muy interesante porque tenía un enfoque muy abierto. Entonces había de todo. O sea, había modas, había mercados agroecológicos o emprendimientos de la economía circular basados en la gastronomía, había de arte, cultura, fotografía, arte audiovisual, emprendimientos de toda la naturaleza posible o de todo índole posible de la cadena de valor de la cultura. Y bueno, ahí yo creo que nos encontramos Mario y yo. Siento como que fue como en ese ecosistema, en ese contexto, y ya a partir de ahí comenzamos Mario, a vos cómo encontrarnos viviste esa mucho más. experiencia Pues a ver, mi versión, yo no sé, yo creo que Jaime tiene una memoria de un tiempo que sí, que compartimos Pop-Up, pero yo tengo una memoria Anterior. no, que está como por ese tiempo que nació con un proyecto que se llama Los Lopecinos. Es un proyecto Claro, que sí. nosotros hicimos en el Parque Lago de Pereira. Bueno, Los Lopecinos era un grupo que nosotros conformamos porque Que los fue tres, antes de Pop-Up. porque Julián, Jaime y yo tenemos apellido López, entonces dijo, no, somos Los Lopecinos, entonces nos inventamos una firma y lo que nosotros luego inventamos de ahí fue un laboratorio que se llamó Lagomap. ¿Sí? Eso fue un laboratorio de, llamémoslo así, como de... ¿Qué fue eso, Jaime? Pues es que era muy interesante porque digamos que el concepto principalmente partió como de empezar a explorar las herramientas transmedia, las narrativas transmedia. Y bueno, hicimos algo así como un Living Lab, por así decirlo, en el Parque El Lago, en el que pues hicimos una serie como de un mapeo, una serie de derivas dentro del lugar, porque nos interesaban mucho los fenómenos que suceden allí. Por ese entonces el desplazamiento, el tema del desplazamiento de la migración estaba, ¿cierto?, como en el furor, por así decirlo. Encontrábamos muchas fenomenologías que también nos llamaban la atención, el parque, las dinámicas, el comercio, la institucionalidad, bueno, todo lo que converge el parque. Bueno, yo creo que nos lanzamos en ese momento los tres, ahí en ese momento desarrollamos ese proyecto y por ese tiempo fue que también era que estaba de alguna otra manera vibrando Pop-Up, sí. Solo que ya luego como que ya luego Pop-Up como que cogió un cuerpo, una fuerza independiente y creo que ya por ese Y la días Red Suma. y la Red Suma. Bueno, a través de la Red Suma fue un proyecto en el que participamos nosotros en el año 2015, ¿fue? Creo que En el sí. año 2015, un proyecto muy interesante que hubiera sido bien bacano que en ese momento nos hubiéramos encontrado todos, porque era una iniciativa brutal. O sea, la idea de la Red Suma era desarrollar, por así decirlo, un ecosistema cultural en el país. Y tuvimos la posibilidad de participar en unas sesiones en Cali, en Pereira y en Cartagena, en el que de alguna otra manera convergieron, estamos hablando que por ahí unos 30 colectivos de todo el país, que participamos de una serie como de encuentros en los cuales estamos buscando como una perspectiva del sector a nivel nacional, redes de colaboración, hicimos este mismo ejercicio de socializar los proyectos, de encontrar nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué nos unía, qué podíamos hacer en conjunto. Y fue un proyecto muy interesante porque logramos hacer, digamos que muchas conexiones por una parte, pero hubo un escenario de reflexión así tremendo. súper denso. Sí. Y yo creo que ese escenario de reflexión tan denso como que nos superó a todos, por así decirlo. Pero bueno, quedaron unos registros muy interesantes de ese encuentro porque nos relacionamos con un montón de gente de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Es muy interesante esas experiencias que ustedes cuentan porque dejan ver, digamos, como varios ejercicios en los que la producción colectiva o el acercamiento con otros realmente es el activador de nuevas reflexiones y de nuevas ganas de hacer cosas en función de transformar algo en la sociedad o en función de aprender o Sí, en claro. función de conocer algo. Creo que eso es muy valioso. Giovanni, inclusive yo creo, pues yo no estoy seguro si fue en simultánea cronológicamente, pero yo creo que por esos mismos tiempos había otra iniciativa que yo considero que tenía una naturaleza muy similar, pero era como más formal, que era la del Foro de Cultura, o los primeros foros de primeros El cultura. Foro de Cultura fue en 2015, ¿no? Porque Sí, yo primero. sentía Primero, que sí. Suma estaba más compuesto por inclusive
pues uno en las dinámicas se daba cuenta de la informalidad, pero de gente muy valiosa, muy jóvenes. Muchos de ellos no tenían una figura jurídica, eran colectivos u organizaciones sociales pues que trabajaban más en la informalidad de una manera u otra. Pero yo creo que fue paralelamente un tiempo que hubo en el que estuvimos en Suma y también de algún modo colaborando con los ejercicios de los primeros foros de cultura que se realizaron, pues digamos de esos foros de cultura, porque yo entiendo que hay muchos foros de cultura todo el tiempo que seguramente se están presentando en la ciudad. Son como unos, yo pensaría que son como unos detonantes, ¿no? Yo creo que esos encuentros como que se crearon, yo creo que el foro fue algo que le posibilitó a muchos de los que estamos hoy también en el ejercicio cultural poder hacer ese ejercicio como de abstracción y de detonar un montón de ideas, porque es que un foro, yo pienso que lo que uno hace en un foro es expandir la creatividad, ¿no? Aparte de que expandes como las relaciones, porque mira, se dan todos esos encuentros y luego ya uno, vos, y no sé qué, y aquí hacemos, es como que se crean otras posibilidades, ¿no? Bueno, yo creo que ese tema me parece a mí sumamente interesante y sumamente chévere de abordar. Yo creo que ahora intentemos más tardecito eh, conversar un poco acerca de esos colectivos emergentes de los cuales Fractalab, de Jaloser y otras organizaciones hacen parte al día de hoy y que estamos tramitando algunas discusiones con la Secretaría de Cultura y con la Alcaldía en función de fortalecer el sector cultural. Pero entonces no en este momentico, sino como más avanzadito. Perfecto. Me gustaría un poco que nos contaran acerca de ese paso de formalizarse legalmente, ¿cierto? Digamos, ¿eso suscitó alguna discusión, alguna reflexión? ¿Fue fácil? ¿Pensaron en las implicaciones que tenía constituirse legalmente? ¿Cómo fue ese ejercicio? Pues yo creería que, yo siento que fue como, en el buen sentido, muy, digamos, como cuando uno está muy ansioso y como que está muy ansioso de lograr algo. Y pues uno dice, bueno, me voy a acometer esta acción y hagámoslo. No sin mente, no sin propósito, no digámoslo de manera desjuiciada, sino sin miedo. O sea, sí, claro, siendo conscientes de lo que todo eso conlleva, tributariamente, fiscalmente, administrativamente. Por ejemplo, el hecho de no tener, las personas que conformamos la corporación éramos todos como o gestores de proyectos o creativos. O, sí había una abogada dentro del equipo, pero pues en realidad ella en ese momento vibraba más con el arte que con la jurisprudencia. El hecho de no tener planta, de partir desde cero, eso pues es, digámoslo, temerario. Pero pues de igual modo fue tranquilo, lo hicimos y entendiendo que 10, 15 años después, pues había que mirar qué, ¿cierto? No iba a ser de la noche a la mañana que se iban a generar transformaciones reales desde el punto de vista jurídico y legal. El Quería- futuro. Pues yo le dejo esa parte a Jaime porque yo no estuve en la constitución de la corporación. una constitución O sea, yo legal. llegué, sí, yo Legal, sí. llegué, estamos hablando de, Factara tiene 13 años, ¿cierto? 14. 14. Se nos olvidó celebrar eso, Jaime. A ver, yo llegué hace... Cada vez más pasa el tiempo y uno no se da cuenta. Yo llegué hace 7 años, Yo creo que por más o ahí. 8 años, más o menos. O sea, estoy como casi en la mitad del récord De- que de- lleva de- Fractalab. de No, toda pues la yo esa historia, historia sí. se la he escuchado a Jaime un montón. Lo que sucede es que yo creo que como a todas las organizaciones, hay un tiempo en el que hay una mutación, ¿no? Como una transformación, Sí, ¿no? eso. Y sobre una cosa Una en la maduración. que, una maduración, ¿no? Y otros aspectos en los que uno decide dejarse llevar, ¿cierto? Para saber, digamos, qué es lo que, como dicen esas aguas, le traen a uno nuevas. Y que creo que son momentos de renovación muy interesantes Bueno, y muy y aquí importantes. hablando de eso, que me parece también que es otra cosa súper importante, como en las organizaciones, los momentos de giro, los Sí, momentos esos de puntos de mutación, vista. los Sí, sí, momentos sí. de cambio, porque, digamos, algo significativo y grande está sucediendo en esa vida colectiva, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿cómo ha sido esa experiencia Yo en creo Fractalab? que Mario ya relacionó un punto de inflexión, no sé, un giro, un hito, que fue con la GOMAP, para mí, pues en lo personal. Yo siento que la GOMAP fue algo que nos revolucionó internamente a todos, lo disfrutamos,
Fue un proyecto que es difícil de hacer porque es una cartografía del espacio público. Y el espacio público regularmente pues, es una función social, debería serlo de todos, propios y extraños, pero regularmente pues, está en manos del Estado. Entonces es muy difícil pues, pensar que, por ejemplo, la sostenibilidad de un laboratorio basado en una cartografía de ciudad como la GOMAP pues pueda ser rentable a lo largo del tiempo. Cometimos errores que en su momento pudieron haber sido justificables desde un punto de vista financiero y económico, como no sostener la web, pero bueno, ya ni modo, ya se perdió la web. Entonces, nosotros cuando perdimos la web un tiempo después nos dimos cuenta y intentamos recuperar todo ese repositorio, porque la web era un repositorio de un proceso en el que las personas a través de un hashtag opinaban sobre la ciudad, sobre el parque, el lago particularmente, y luego todo eso se perdió, pero lo tenemos en nuestra memoria hacia futuro también, de poder implementar ese tipo de dispositivos en la ciudad. Muy, muy interesante. Entonces, Y bueno, y la dinámica del proyecto Lago Map era, bueno, ¿cómo era esa cartografía? ¿Qué pensaban? ¿Qué reflexionaban? ¿Cómo se vinculaban con la gente en ese ejercicio? Vale, la idea del proyecto, como Jaime lo decía ahora, era un prototipo de cartografía audiovisual en lo que nosotros buscábamos desarrollar nuevas narrativas sobre los espacios, ¿no? Y lo buscábamos hacer a través de los dispositivos móviles. Y estamos hablando de hace casi 10 años ya, ¿cierto? Yo sé que hace 10 años ya existían los celulares y eso, pero estamos en Latinoamérica y el tema de manejar un celular, manejar un smartphone, hace 10 años todavía era una cosa relativamente nueva, ¿no? O sea, sí habían, pero si uno encuentra hoy tecnologías, hace 10 años pues estamos hablando de cosas un poco más elementales, más básicas y que no todo mundo contaba con ella. Entonces la pedagogía de nosotros fue, bueno, ¿cómo podemos narrar, ¿cierto?, los procesos que se dan en el parque, todos los fenómenos que suceden para poder construir nuevas narrativas, ¿cierto?, acerca de lo que sucede en el parque. Jaime acaba de hablar un poco como del dispositivo, la estrategia que utilizamos, y fue entonces el proceso de nosotros fue inicialmente, uno, conocer las dinámicas del parque, ¿no? Pasamos mucho tiempo en el parque relacionándonos con la gente, con el que vende aquí, con el del café, con las personas que veíamos que siempre eran constantes en el parque, parque en la mañana, parque en la tarde, parque en la noche, ¿cierto? Entender qué sucedía en la mañana, nos encontramos 3 dinámicas totalmente diferentes. Y luego de hacer ese proceso de reconocimiento, diseñamos unos talleres para la comunidad, ¿sí? Tanto la comunidad flotante como la comunidad que estuviera allí. Esos talleres lo que buscaban era, de alguna otra manera, como enseñarle a las personas a hacer un análisis del espacio, a activar sus procesos de imaginación, sus procesos creativos, y cómo a través del dispositivo móvil o la tecnología que tuviera, que fuera de más fácil acceso, pero era necesario de alguna otra manera como hacer como utilizar la interfaz de la tecnología para poder hacer la comunicación, porque utilizábamos las redes sociales. Entonces nosotros hicimos una campaña en la que hicimos un hashtag muy básico que era, ¿cómo era? Lago Mat Pereira, algo así, no me acuerdo muy bien. Parque el Lago Pereira. Entonces con las redes sociales le pedíamos a la gente, bueno, ustedes que habitan el parque, que les interesa el parque, que nos damos cuenta que vibran con el proyecto, cuando creen un contenido, utilicen el hashtag, que los motores, el motor que nosotros diseñamos para la web, va a tomar ese contenido de las redes sociales y lo va a ir construyendo en una plataforma, ¿sí? Entonces lo que hacía la página era que la gente empezaba, cuando menos pensaba, veíamos gente tomando fotos, haciendo un montaje sobre el lago, o hablando sobre la poesía, o hablando sobre los fenómenos, no sé, lo que pasaba con los temas de drogas, con la prostitución, o con la venta ambulante, bueno, con una cantidad de cosas. Y bueno, se iba construyendo ese proceso y eso era lo que nosotros buscamos. Complementamos ese proceso con una serie de entrevistas, como llamémoslo así, unos hitos del parque, unas personas o sea, que no sabíamos, que nos decían, no, es que yo vengo al parque de 50 años. 50 años aquí. O vengo yo al parque hace 30. O el señor del tren. ¿Visto que hay un tren? El señor dice, no, es que yo construí este tren. Nosotros, usted lo construyó. Es que sí, no, pero es que yo vivía en otra parte y yo me inspiré. Y yo dije, qué belleza tener un tren aquí para los niños. Y yo me puse y hice el tren. Y nosotros, wow, o sea, un montón de gente que emerge, ¿no? Que se descubre como de otras dinámicas, ¿no? Claro, y es que el lago tiene una memoria, una larga memoria, incluso pues el nombre que tiene ahora Rafael Uribe Uribe o Lago Uribe Uribe no es el original, y que
Incluso hay varios artistas que han hecho un trabajo de reflexión y estético sobre el Sí, lago. sí, por Sí, total. supuesto. Y la comunidad del parque, la universidad también. El área andina también. El área andina ha realizado procesos allí como de exploración, historiográficos, etcétera. Algo que quería complementar de lo que decía Mario, que me parece a mí importante de ese tipo de metodologías o de tecnologías, porque lo que ocurría era que cuando alguien publicaba libremente con el hashtag numeral Pereira Parque El Lago, un algoritmo programado para que agregara los contenidos de esas publicaciones automáticamente Lo llevaba a la web. lo llevaba a la web. Y eso pues significa muchas cosas importantes, y es que ahí no hay pues una influencia subjetiva, no existe un sesgo de subjetividad, no hay una curaduría, no hay una censura, ¿sí? Obviamente pues las redes sociales tienen sus propios filtros. Si alguien está diciendo algo de pronto que está Indebido, mal sí. dicho, indebido, pues la misma red social se encarga de censurarlo. Pero en el caso nuestro, todo lo que la gente decía, lo que fuera, desde lo que tú pudieras imaginar como lo más banal hasta lo más profundo o estructurado posible. Bueno, y en el marco pues de toda esa larga memoria, pues que ya son 14 años, eso es un tiempo significativo para una organización. Otro momento de inflexión, ¿cuál podría ser? Digamos, que ayude a pensar, digamos, como esa memoria de Fractalab. ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que eso fue, estamos hablando de 2015, ese proyecto que hablamos. Ahí no éramos, digámoslo así, Fractalab. Fractalab sí existía, pero digamos que yo no estaba en Fractalab. Yo creo que el otro momento viene siendo que 2019, cuando, bueno, O 2018, hay otros momentos también, 2018, con Huawei. con Huawei, sí, otro proyecto que hicimos. Yo hablo como un poco de 2019, es como ese punto en el que ya como que Jaime y yo como que hicimos un match mucho más claro en torno como al, después de haber pensado un montón, después de hablar un montón, qué vamos a hacer, qué nos interesa, de dónde vamos a sacar los recursos para hacer lo que vamos a hacer. Y bueno, es un punto de inflexión también porque luego llega el tema de la pandemia, ¿cierto? El Sí. tema que es crítico. Y allí, digamos que entra nuestra tercera ficha, que es Jorge Mario. Y yo creo que eso también como que logra generar Otro giro, ese es otro giro. ese es otro otro giro otro importante, giro. ¿no? Pues yo pensaría que hablar principalmente de 2019, porque digamos que es un proyecto que nació en ese entonces y que en una fecha actual lo estamos retomando. O sea, en este momento estamos trabajando sobre un proyecto que se llama Sonidos Emergentes. Nació como una investigación, ahora es un proceso formativo. Ese proceso de investigación, pues lo hicimos Jaime y yo, o sea, en ese momento creo que era la primera vez que hacíamos un proyecto formal, que lo formulábamos, que intentamos escribir, que participábamos en una convocatoria. Bueno, la GOMAP fue ganador de una beca de los estímulos del Instituto de Cultura, del anterior. Cuando era el instituto. Cuando era el Cuando era el instituto. cuando era el instituto, sí. Y eso que nosotros nos ganamos, eso nosotros no, tenemos todos los recursos. O sea, hace La 10 felicidad, años. la felicidad. Sí, claro, hace 10 años, pues uno dice, esos recursos sí eran, digamos, un poco más generosos, ¿no? Yo creo Hace que esa 10 fue la años. primera convocatoria. Sí, esa fue la primera que hicimos porque fue como grupo constituido, que se llama. Estímulos municipales. En 2019 hacemos este proyecto que se llama Sonidos Emergentes. A mi parecer hicimos un ejercicio muy interesante a nivel creativo porque nos la jugamos con una investigación, que es algo que venimos haciendo, es que trabajamos las investigaciones, pero tratamos de meterle un poco como a la creatividad, como a la forma de narrar estos procesos. Y bueno, allí hicimos como una serie de ejercicios muy interesantes en los que conocimos un sector de la música bien bacano, pues con un montón de complejidades. Y bueno, después de eso fue que en esa etapa conocimos a Jorge Mario y creo que ese otro punto de inflexión. O sea, Jorge Nos Mario llevamos- entra justo cuando entra la pandemia o es antes, después, ¿cómo es? No, más o menos, ¿cierto? En pandemia yo diría, yo creo. Porque cuando estábamos haciendo Sonido Emergente en 2019, todavía no estábamos en pandemia, él trabajaba para la Alianza Francesa de Pereira como director cultural. Pero como nosotros hicimos los talleres allá, él nos brindó los espacios. Entonces él ahí se enteró de... A ver, pues digamos que Jorge Mario ya tenía referencia a la corporación, especialmente por los picnics en el Olaya Herrera. Porque además para algunas fiestas de la música nos invitaba a que fuéramos a participar. Como entre tantas otras ventanas de oportunidad, la
Fiesta de la Música invitaba a colectivos a que participaran de la Fiesta de la Música de manera orgánica, relacional. Bueno, espérate. Sí. Me parece súper interesante ese tema de los picnics en el Parque Olaya. ¿Qué es eso de los picnics en el Parque Olaya Herrera? Y como en el marco de qué proceso. No, pues los picnics no O- tenían una metodología muy definida, era más ocasional, digamos, o digámoslo relacional, Exploratoria. orgánica, exploratoria, emergente, es decir, dependía del entorno. Pero algo que yo siento que pues en ese momento ocurría, que fue yo creo que un periodo más o menos como entre 2012 y 2015, por ahí, es que era un fenómeno de ciudad que estaba ocurriendo en el parque. El parque estaba efervesciendo y había un montón de cosas que estaban pasando allí. Entonces nosotros éramos una parte más de todo eso. Pero yo creería que si uno se lo propusiera como a diseñar un prototipo formal, presentárselo a una convocatoria, desarrollar una metodología y todo lo demás, para responder un poquito a tu pregunta de qué es eso en lo personal, yo diría que es algo muy parecido a esto que estamos haciendo acá, porque es un compartir de ideas, es un diálogo de ciudad. No, básicamente en ese momento no tenía, para ser honesto, muchas pretensiones formales. Pero sí había gente que le decía a uno, bueno, ¿y eso qué? Porque muy interesante, pues, como poderle trazar una hoja de ruta a eso, generar una memoria, producir unos diálogos, luego sistematizar esa información y de ahí puede surgir, qué sé yo, no sé, algún documento, por ejemplo, de aporte a las políticas públicas desde la perspectiva de las personas que se acercan a un parque, a un picnic, que es la gente normal, la gente común y corriente, no, digámoslo, los funcionarios, los gestores, los empresarios, sino la gente común y corriente, aunque había personas, gente, digamos, ya de las instituciones, digamos, de las universidades, etcétera, etcétera, que se acercaba, que decía, hey, yo quiero participar de esto, pero quiero hacerlo como un ciudadano del común. El picnic para mí es una manera de ponernos todos en el mismo nivel y conversar sobre la ciudad. Claro, sino que me llama mucho la atención justo porque yo en esa época también era muy usuario del Parque Olaya Herrera porque estaba haciendo una investigación Ujú. sobre el uso del cannabis Ah, con un Ok. sí. colectivo canábico, ¿cierto? Entonces usábamos Ok. mucho el parque y veíamos la dinámica, o yo veía la dinámica cultural del parque muy activa. Y me parece muy valioso el hecho de convocar un espacio de reflexión justamente en un parque, ¿cierto? En Sí. un parque que es pues al aire libre, con pajaritos, con distintos sonidos, con diferentes formas de relacionarse, que no es precisamente el aula, no es el salón de clase, no es la universidad, no es la Cámara de Comercio, no es la sede de una fundación X o Y, sino que es un parque pues que en teoría es de la ciudadanía, que es de todos, un parque público, Claro. Claro. ¿cierto? Entonces creo que eso es muy, pues para la época y sigue siendo un lugar muy valioso y muy importante para hacer ejercicios de reflexión sobre el arte, sobre la cultura, sobre los procesos creativos. Sí, total. Sí. Más hoy en día, yo creo que esta reflexión también debemos darla, es como, o sea, yo siento que estamos viendo hoy en día un poco más de regulación al uso del parque, ¿no? Y como un poco más hacia, yo siento más una especie como de regulación del uso del parque, ¿no? Como un espacio que aparentemente busca ser como lo que era hace 100 años, ¿cierto? Pero las dinámicas cambian, ¿no? Creo que es una falta de lectura, de entender qué es eso de que nacen nuevas generaciones, de que hay otro tipo de propósitos, de que existen otro tipo de imágenes sobre el futuro, sobre el mundo, sobre el uso de los espacios y que también plantea la necesidad de poder desplegar estrategias, ¿no? Que le permitan a la ciudadanía reunirse de nuevo, pero bajo otras dinámicas, ¿no? Es como que no quiero soltar, no quiero dejar la tradición y sacrifico la vida de un parque, sacrifico lo que puede suceder en un parque. O sea, me parece muy interesante. Yo creo que el Parque Olaya Herrera, pues de todos modos, también hace parte de la memoria de muchos otros No, pues colectivos. No, y totalmente. de eventos, Totalmente. claro, y de eventos y de colectivos. No, allá pues la tradición de la fiesta de la música, ¿no? Cosa que este año no pudo ser
En el Olaya. En el Olaya, porque el Olaya está casi que tomado por regulaciones, ¿cierto? Que uno dice no tiene ningún sentido, ¿no? Por esa misma forma de querer conservarlo, aparentemente lo que está políticamente correcto, ¿cierto? Desconociendo la naturaleza humana. Por eso es también como ciudad es, ¿no? En su momento que fue otro proceso que fue desarrollado a través de varios colectivos. Recuerdo que por ahí estuvimos, ¿no? Como hablando como de ese proceso, reunidos como en esa situación de lo que sucedía con Ciudad es, o en los picnics que Jaime en su momento, yo creo que yo estuve en algún picnic de los que promovía No, y Jaime, probablemente sin entender qué era lo que estábamos haciendo ahí, porque Claro. o sea, la idea también era picnic, ¿y dónde está la comida? O es sea, estar tranquilos, frescos. No, yo creo que en ese momento... Pero sí hubo intercambios de comidas. vino Sí, era lo que más había. claro, sí, total, Bueno, ¿no? fundamental. No, es que total. es un elemento- Inclusive a veces, porque en los grupos sociales a veces hay muchas afinidades, o sea, llega mucha gente amiga, etcétera. Pero en ocasiones yo recuerdo un par de casos en los que aparecían habitantes de calle, pues Se acercaban al- sí, y a comer, porque ellos la lectura que hacían seguro desde afuera era que vea, ya están comiendo. Están compartiendo. Están compartiendo y Sí. yo puedo compartir porque es un espacio público para compartir. Y pues el símil, naturalmente, de la retroalimentación con los alimentos, pues de tú y yo estamos acá compartiendo con Mario, estamos comiendo, todo es de todos, ¿cierto? Es también el símil del diálogo intercultural, del diálogo de ciudad, de poder conversar todos, digámoslo, y poder desprendernos de las investiduras, porque por ejemplo ahí pues llegaba uno que otro personaje que trabaja en una universidad o en una institución pública o en una empresa que se animaba a decir, bueno, yo quiero como deshacerme un poquito de esta investidura, voy a ir allá y por qué no aportar, porque yo tengo mucho que aportar desde lo que estamos haciendo con las redes de universidades o lo que estamos haciendo, por ejemplo, con ejercicios como el Foro de Cultura. Ese desacartonamiento, digámoslo, hubiera sido muy positivo tal vez en su momento potencializarlo, pero para ser honesto, pues no, yo creo que no teníamos como esa... Sí, pero yo creo que Pero eso es como parte de toda la maduración del ser humano, ¿no? Uno a Ah. veces en un estado muy adolescente de las cosas, pues uno está viviendo el devenir del momento. Claro, no, y yo creo que es una condición propia, digamos, no solamente del trabajo social y cultural, sino también como una condición humana que uno hace cosas, Ujú. no las entiende ahí mismo, sino que Exacto. con el paso del tiempo es que viene uno a entender qué hizo, o no necesariamente, puede que no lo llegue a entender nunca, ¿cierto? O no se le vuelva a pasar por la cabeza nunca, pero con el paso del tiempo, por ejemplo, con estos ejercicios, puede uno entender que de pronto eso fue una disrupción metodológica, Sí, un una ejercicio sumamente valioso y que valdría, digamos, llenarlo de contenido, Claro. recordarlo y escribirlo y producirlo como un ejercicio, digamos, de una potencia metodológica significativa para los otros procesos culturales, ¿cierto? Porque yo Sí. sé que hay organizaciones que nunca se han reunido en un parque, Claro. ¿cierto? O gente de las instituciones públicas y privadas que jamás, o sea, Claro, sus no, reuniones pues, son virtuales o son en una sala o en de reuniones. escenarios muy formales. Muy formales, claro. Entonces, creo que hay una rica... Bueno, bacano como ese punto, como muy chévere. Sí. Como otro punto de inflexión o que ha sucedido después de ese giro de la pandemia en Fractalat como hacia los últimos tiempos. Pues a ver, yo creo que en el escenario del todo lo que pasó con esto del encierro y esas cosas, pues a nosotros nos llevó a replantearnos un montón de cosas, ¿sí? A pesar de que estábamos como en otro punto de giro, Sí. veníamos como con una regularidad también de venir ejecutando proyectos en la organización, lo que mencionaba Jaime de Huawei, luego hicimos la investigación Sonidos Emergentes, luego en el 2020, pues yo creo que todo el mundo paró actividades, ¿cierto? Sí, claro. Prácticamente. Claro. En ese entonces nosotros nos venimos a activar como en diciembre. Yo En creo dicie- es al final de Yo creo que mayo. fue en diciembre del 2020, ¿cierto que sí? Sí. Nosotros nos volvimos a activar en el 8 meses después, algo así. Sí, más o en menos. el último mes del año nos volvimos a activar y nos activamos ya con Jorge Mari, ¿sí? Ah, Con ok. nuestro otro socio. Y
Y por allí nos arriesgamos a hacer algo que, pues que digamos, no es que nunca habíamos hecho, pero que estaba un poco como hablándonos sobre líneas que la organización podía empezar a trabajar, articular también, como pensar en esos escenarios, entre los cuales estamos hablando de la producción musical, ¿sí? Como el pensar en los escenarios de la música, pensar en trabajar con artistas, pensar también en nuevos formatos, ¿no? Bueno, en ese entonces ayudamos a realizar, a producir un evento que se llama Talentos Pereiranos. No sé si fue la primera versión. Yo creo que fue la primera. Creo que fue la primera versión. En el 2020. En el 2020, sí. No, 2021 yo creo que fue. Ah, eso fue en Con- 2021. No, yo creo que finales de 2020 fue la primera versión. Sí, no, eso fue en 2020 porque lo hicimos virtual. Sí, lo hicimos. Ah, O sea, sí, fue, sí. Desde el auditorio. sí, fue una producción que hicimos en el Santiago Londoño, y pues se hizo un proceso de transmisión vía streaming en el que nosotros pues hicimos una curaduría de un line-up de artistas muy diversos que iban desde el formato del bambuco hasta la salsa, la parranda, el jazz. ¿Y qué más tuvimos ahí? Bueno, No, más o menos eso. no me da tanto la memoria. Yo creo que estaba como Porque hay otros géneros que estaban en otras. Sí, habían otros géneros, digamos que un poco como el sobre la música independiente. Y yo creo que ese escenario ¿qué nos hizo? Como que nos hizo como trabajar con más fuerza. Dijimos, ve, aquí podemos trabajar los tres, está muy interesante. Aquí hay unas fortalezas, nosotros tenemos otras, unamos el equipo. Y También creo fue con recursos de Eso fue ministerios. contratación directa. eso fue Contratación un directa. trabajo contratado Prestación de directamente servicios. con la Secretaría de Cultura. Sí, porque en ese Talentos momento. Pereiranos es una iniciativa del municipio. Sí. Pues la pasamos muy bien, o sea, la pasamos muy bacano. Además porque, pues creo que fue como que experimentamos un formato que en ese entonces todos dijimos, no, esto ya va a ser la realidad, ¿cierto? Virtualidad, Sin tapabocas, público, todo sí. ese tipo de cosas, Sí. ¿cierto? Sin público, experimentando también. Porque pues, además que yo creo que hoy en día apenas nos estamos acostumbrando a empezar a consumir más como contenidos digitales. Pero ese tema de la exploración de los formatos ha tomado estamos hablando ya casi de 5 años, ¿no? Sí. Para poder ir afinando. Y creo que ese fue un punto de inflexión muy interesante porque de ahí en adelante no hemos parado pues de trabajar. Sí, Dejando la que- pandemia nos hizo reflexionar mucho. Estuvimos reuniéndonos montones de veces, como analizando, bueno, cómo la cultura, digamos, se afecta tanto con el confinamiento. Cómo la cultura, para mí, digamos, la cultura es un hermano de la educación. Para mí, cultura y educación son lo mismo. Cuando uno va a la escuela o a la universidad, uno se está educando, claro, pero ante todo se está culturizando. Y viceversa, cuando uno está ejerciendo procesos culturales, está también pedagogizando, si la expresión se permite, haciendo una pedagogía. Claro, no formal, obviamente, no es educación no formal, pero también un indicador es cómo nos miran las universidades. A veces sentimos que las universidades nos miran un poquito como de reojo, como, bueno, ¿ustedes qué? Como las ONGs culturales, sociales. ¿Ustedes qué es cierto? Tú que has estado muy emparentado con la academia. No, dos cosas. Me parece impresionante esa reflexión que creo que en algún momento Jaime y Mario tenemos que pensar, digamos, esa relación organización no gubernamental, organización comunitaria y relación con universidad, ¿cierto? Ujú. Y cómo nos miran o cómo nos sentimos mirados y cómo los miramos nosotros a ellos. Yo creo que ese es un ejercicio para discutir, para debatir, porque creo que hay unas lógicas de poder muy clásicas, Sí. muy clásicas de una subvaloración Sí, de lo una comunitario subestimación. y una... De los saberes populares. por ejemplo. Sí, y un alzamiento, un levantamiento, Una pues, hegemonía. una hegemonía del saber universitario, ¿cierto? científico. Claro, entonces esa es una Claro. discusión para darla y me parece muy chévere que ustedes lo toquen porque hace parte de discusiones internas que nosotros tenemos, ¿cierto? Como organización y que nos interesaría darle fuego. Yo les quería contar que nosotros, justamente en el momento de la pandemia, perdimos algo muy valioso para nosotros, pero que no pudimos darle continuidad y fue el proyecto que teníamos en la emisora de la Universidad Tecnológica de Pereira, el programa La Colectiva Radio, que justamente está Sí. naciendo en este instante, 10 años después de su nacimiento, está renaciendo ahora. En la pandemia nosotros perdimos la posibilidad de continuar porque el confinamiento
fue muy adverso pues como para responderle a la producción de contenidos. Entonces no pudimos, perdimos el canal, perdimos el espacio, pero ahora posteriormente volvió virtual como Convite desde casa. Y de ahí es que viene este programa que estamos hoy, Convites, ¿cierto? Anclado también en la memoria de Radio La Colectiva y también en ese episodio global mundial que fue la pandemia, ¿cierto? Entonces, Una transformación. una transformación, claro, yo creo que todas las organizaciones y colectivos tenemos dentro de nuestra propia memoria ese lugar en común, el lugar en común de tener una pandemia, de haber vivido claro. todos una pandemia, ¿cierto? Yo creo que eso es digamos, inevitable, ¿cierto? Tenerlo en cuenta. Bueno, digamos, nos hemos dado cuenta también que ustedes han hecho un ejercicio de investigación recientemente alrededor de las músicas, de los sectores populares, ¿cierto? Interesante que ustedes nos puedan contar, digamos, como esa reflexión sobre la investigación, sobre el hacer investigación, digamos, desde objetos que no son muy comunes, y precisamente desde organizaciones que no son propiamente semilleros o grupos de investigación institucionalizado. ¿Eso qué ha significado para ustedes o cómo han hecho ese ejercicio? Pues en lo personal yo creería que retornamos a ese punto donde conversamos sobre las organizaciones sociales y un poquito las distancias con los procesos científicos, académicos, investigativos formales. En eso que podríamos llamar investigación expandida, quizás, social. Pues digamos, por ejemplo, en Villa Santana, yo me atrevería a decir que hay procesos al margen de la academia, pero también es muy interesante que, digamos, hay jóvenes que han estado en la universidad, en estos barrios, entonces también yo siento que se genera una retroalimentación o como una especie de acople entre las lógicas de las que hablabas ahora, Giovanni, digamos esas lógicas como logohegemónicas, por decir así, del mundo científico, académico, occidental, logocéntricas, con lo que son los saberes populares, los saberes del barrio, los saberes, digamos, no el conocimiento académico, sino los saberes que también producen conocimiento. Eso no lo hemos encontrado, por ejemplo, en Villa Santana. Lo otro es pues, el cómo lo hacemos. En algún momento a Villa Santana, en gran medida gracias a tu colaboración o facilitación, cuando trabajabas como asesor de la Secretaría de Cultura, logramos detectar unos referentes que no conocíamos. Entonces tú nos dijiste, yo les recomiendo que miren allá, miren aquí, miren estos, miren los otros, miren aquellas, aquellos, y nosotros nos fuimos a conversar con estas personas. Lo otro es también uno cómo hace la inmersión en el territorio, cómo se va adentrando, cómo va generando esos vínculos y todo lo demás, que hace parte naturalmente de las metodologías de cartografía social que instalamos allí en ese territorio, o en esos territorios. Y Mario, ¿cómo has vivido el tema y la propuesta de investigación que han generado ustedes? ¿Cómo lo has vivido? Ok, bueno, yo creo que ese proceso y que está muy, muy relacionado a lo que hablábamos ahorita de la institucionalidad, yo no sé, es que, pues porque una cosa es uno dice, nosotros hacemos investigaciones, ¿cierto? Pero no somos académicos, o sea, no somos no parte de ninguna universidad, ni estamos en un semillero de investigación, pero ya hablamos de que hemos hecho como 3 investigaciones, Sí. ¿cierto? Y aparte de eso, como que hemos querido hacerlas no a nuestra manera, pero sí intentar como desarrollar un sistema narrativo diferente, propio, ¿no? A través de nuestras habilidades, a través del uso de las tecnologías, sin perder nunca el contacto con el contexto y con la comunidad. Bueno, este proceso ha sido muy interesante, principalmente porque yo creo que nos ha permitido a nosotros como redescubrirnos, ¿sí? Y como también reconocernos, de que no es como allá la comunidad, no es allá el sitio, no son allá, sino que somos nosotros, ¿no? O sea, es como que es nuestra misma ciudad, o sea, estamos parados en nuestro mismo territorio, que no es nuestro barrio, pues sí, no es nuestro barrio, pero estamos compartiendo y estamos hablando con personas que viven aquí mismo, ¿no? Y que están dentro de la misma zona. Que hay un montón de como estigma, ¿cierto? De lo que implica vivir en la periferia o que es estar
compartiendo, o aparentemente, porque nosotros en algún momento, vea, estamos trabajando en Villa Santana. Uy, ¿cómo así que en Villa Santana? ¿Y qué tal es eso ir allá? Y nosotros, pues normal, o sea, incluso más seguro que aquí el centro de Pereira. O sea, yo estoy más inseguro aquí en la Novena con 18, no puedo ni acá el celular porque siento que me lo van a raponear ya. Y allá en Villa Santana, relajado, o sea, no, tranquilo, o sea, vaya usted como hasta el Chontaduro y hable con la gente. O sea, Claro. sí estamos en un territorio que no es el de nosotros porque los territorios existen, pero también es un tema en cómo nosotros mismos rompemos esas barreras, ¿no? De los estigmas. Porque nunca, pues nosotros pasamos que 4, 5, 6 meses allá, no me acuerdo. No todos los días, obviamente, pero, Pero con una frecuencia, sí, sí. pero una frecuencia en la que yo no sé cuántas veces montamos en el cable. O sea, ya perdimos, yo creo que hicimos una inversión bien importante, ¿cierto? Sí, Porque sí. íbamos nosotros más con el Claro, equipo. sin ser habitantes del Sí, territorio. más nosotros, el equipo que nos ayudaba a producir, más los chicos con los que trabajábamos para arriba y para abajo. ¿Cierto? No sé, sí, yo creo que estamos hablando de 5 meses, algo así, 6, creo, Bueno, y máximo. un poco, digamos, como un poquito más al detalle, como realmente esas investigaciones o esa investigación puntual en la comuna de Villa Santana, digamos, abordó qué ejes temáticos, qué problemáticas, ¿cierto? ¿Cómo fue ese ejercicio, ¿cierto? Pues yo diría que los ejes temáticos siempre van a tener que ver con variables sociales, económicas, porque nosotros trabajamos mucho por la economía creativa y cultural, territoriales de su territorio, digámoslo así, pues como imaginarios de su territorio, saberes ancestrales. Y pues en el caso, digamos, como de ese enfoque que hemos trazado hacia el sector musical, pues sí con énfasis mucho en colectivos que trabajan con música, con arte, cultura y territorio a través de la música. Ok, bueno, y digamos, después de todo este ejercicio, pues yo tengo mi reflexión propia frente a Villa Santana y frente a su Claro. producción artística y cultural muy básica, ¿cierto? Pero sería muy rico que ustedes le contaran a los oyentes, a los amigos de Convites, digamos, qué les dejó esa investigación, digamos, como elementos, pues no concluyentes definitivos, pero digamos como reflexiones un poquito más elaboradas que ustedes no tenían cuando empezaron a hacer el ejercicio de investigación y Claro. que llegaron a eso producto de todas esas idas y esas conversadas y las observaciones y los diarios de campo y el ejercicio de escritura o de trabajo audiovisual. Pues a ver, pues primero que todo fue para nosotros como un proceso en el que descubrimos otra parte de la ciudad, ¿sí? Pues yo me incluyo ahí porque yo nunca había estado en Villa Santana. Pues sí Sí. había pasado, ha estado en Villa Santana. Algunas personas que conozco relacionadas a mi familia viven en unos lugares en Villa Santana y yo he estado allá, pero nunca había estado tanto tiempo, ¿cierto? En convivencia, ¿no? Ok, Que es sí. diferente. Eh, una parte muy interesante fue que, bueno, ese proceso de relacionamiento no solo con las organizaciones del sector, sino ese relacionamiento como con la comunidad, tampoco de una manera tan directa, sino desde el habitar el espacio, desde el compartir, desde ir a comer allí, almorzar allí, desayunar allí, conocer a la señora del Chontaduro, de la empanada, de la arepa, yo qué sé, o sea, como de todo lo que sucede allí. Creo que nos ayudó a nosotros a enriquecer mucho más como esa percepción desde la mirada analítica y investigativa con la que nosotros íbamos, y complementó todo el ejercicio que de alguna otra manera creo que cuando uno está en una fase investigativa uno intuye lo que va a encontrar, ¿cierto? Y lo que busca, ¿no? Más porque uno va con unas convicciones de, creo que principalmente de afirmar, ¿cierto? Lo que tú tienes como premisa. Creo que yo no sé si hay alguien que en la investigación dice, no, yo voy a ir a comprobar lo negativo, yo creo que puede ser, pero en este caso, como en el campo social, nos interesaba mucho reafirmar, ¿cierto? Los procesos de transformación que se estaban dando en la comuna de Villa Santana, ¿no? Y casi que reafirmarlos como asentar un precedente de que ya es un hecho de que la comuna de Villa Santana se ha transformado, ¿sí? Y que ha vivido un proceso de transformación a través de las jóvenes, ¿no? A través del mensaje que los jóvenes también han llevado a sus familias, a través de creer que la cultura del arte es un eje que nos puede llevar al desarrollo no solo económico, sino que también nos puede llevar a un proceso también de transformación social, de cambio de paradigmas, ¿no? De repensarnos el mismo territorio, repensarnos las dinámicas, la convivencia, de repensarnos cómo desarrollar relaciones, ¿no? Relaciones de afecto,
compartir, confiar. Yo creo que la confianza es una de las cosas que más se desarrollan en este tipo de procesos, ¿no? De parte y parte, ¿no? Porque nosotros sí, nosotros íbamos allá y llegábamos, no, incluso a veces en algunos sectores, bueno, yo creo que eso es otra experiencia, en la que nosotros íbamos y ya nos reconocían y nos ponían un apodo de ahí van, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora, no me acuerdo ni cómo nos decían, ¿cierto? Y también es como eso, ¿no? Como que la gente sabe cuando alguien en el territorio llega que es nuevo, ¿no? Claro, O sea, estos no son de aquí, ¿sí o no? claro. Pero para nosotros desde afuera era como estar en otro lugar, ¿cierto? Nosotros nos sentíamos en otro lugar muy diferente a la ciudad de Pereira. Y bueno, en cierta medida como que ese proceso de reconocimiento de esas organizaciones que tienen ese trabajo tan fuerte y que han desarrollado ese proceso de transformación, tanto social, cultural y hasta imaginario, porque eso creo que ha permitido como que las dinámicas cambien y evolucionen, digámoslo así de esa manera. Creo que hace parte, bueno, es como aquí de una manera muy informal decirlo, a través de lo que nosotros logramos concluir, ¿no? Que fue como reafirmar que esos procesos son una realidad, ¿no? Que existen, ¿cierto? Que hay gente allá que está trabajando un montón, que está trabajando muy fuerte por el desarrollo de su misma comunidad, ¿no? Y de que esos procesos de transformación se den. Y se den rápido, porque yo creo que también es eso, ¿no? Es como que uno no tiene que esperar, quién sabe. Un mundo de años. No, o sea, como que uno dice, ¿y cuándo va a ser? No, es que la idea es que sea pronto, ¿no? No sabemos en cuántos años, pero esas dinámicas se están acelerando cada vez más. Y también entendimos y vimos que la comunidad es muy receptiva a todos estos procesos, que no están pues como que cerrados o bloqueados. Ellos nos ven a nosotros voltear y con equipos y con los muchachos y en lo que fuera nos colaboraban, ¿cierto? Ah, ¿qué tal cosa aquí? No sé qué. Bueno, eso yo creo que es muy, muy importante. Jaime, y tu experiencia, digamos, en ese ejercicio pues, de inmersión en campo, de terreno, de concluir un poco, sabiendo que esas conclusiones son parciales, pues, ¿cierto? ¿Qué puedes decir ahí? Bueno, pues concuerdo con todo lo que dice Mario y también hay algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y es que yo siento, pues, eso no lo podemos contrastar, digámoslo, con información, porque pues no hemos llegado hasta digámoslo, esas posibilidades. Pero, por ejemplo, las fuerzas al margen de la ley que tanto habitan este tipo de territorios periféricos, esos grupos, digámoslo, sobre quienes conversábamos en los talleres, en las conversaciones, pero de manera muy tangencial, me llama poderosamente la atención que, según lo que yo entendía, eh, a ellos y a ellas, a las chicas y a los chicos de los colectivos que tenían procesos artísticos, como que los respetaban, como que el trabajar con arte y cultura en el territorio les generaba como un blindaje de respeto, como que inspiraban respeto sin tener que armarse hasta los dientes, porque pues el respeto regularmente las personas lo asocian con el miedo, pero no, sin miedo, sin terror, sin ponerse bravo, sin hablar más duro, simplemente trabajando con las comunidades, con arte y cultura. Yo lo que he percibido pues de lo que ellos dicen es que se han ganado bastante el respeto de ese tipo de grupos al margen de la ley. Eso me llama poderosamente la atención porque eso en países como Colombia tiene muchísimo que ver con los procesos de transformación social pues de los territorios, ¿sí? Querámoslo o no, esos grupos al margen de la ley. Claro que sí. Bueno, claro. Una cosita que quería preguntarles antes de que entremos como al último bloquecito pues, de conversación, que ya nos estamos acercando como al final, es digamos pensar un poco, que ustedes nos cuenten una reflexión muy general, muy global acerca de la investigación cultural o la investigación sobre prácticas o procesos culturales en el contexto pereirano, desde la experiencia de ustedes. O sea, algo que ustedes les consideren como importante, relevante, de esa gran pregunta abierta que les dejo sobre la investigación en prácticas culturales, en manifestaciones culturales, en territorios que ejercen un modo particular de hacer cultura. Bueno, pues comienzo yo diciendo que yo creo, pues, creo que es algo compartido en lo personal, pero creo que es algo muy, muy consensuado también que hemos sentido, es que Pereira es una ciudad
abierta a los procesos. Es decir, uno se puede encontrar tal vez ciudades donde uno va a la academia y son grupos muy herméticos, muy en la academia. O uno va al barrio y se encuentra grupos sociales muy también guetos, muy cerrados, nichos muy, digámoslo, oscuros, muy herméticos, muy ostracistas. Pero yo siento que Pereira es una ciudad donde uno va al barrio o va a la universidad o va al centro cultural o va a la agencia cultural o a la empresa y la gente como tal, las personas, al margen de su investidura institucional o social o barrial, siempre te dicen, bueno, Giovanni, hagámosle, ¿cómo es que es? Para adelante, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo podemos colaborar? Y eso me parece muy que es como de la idiosincrasia pereirana, a mi modo de percibir. Ok. Bueno, Mario, ¿quisieras decir algo ahí al respecto? a ver, pues yo creo que digamos que lo que sucede en nuestra ciudad, en el área metropolitana, bueno, no sé si haya sea necesario como hacer una delimitación. Eh, digamos que dentro de lo que es la investigación, creo que nos tiene tenemos mucho que hacer, digamos que en ese campo, ¿sí? O sea, hay mucho por descubrir. Hay muchas cosas que quizás no son como tan evidentes, porque creo que como sistema y como sociedad tenemos un montón de programas, ¿cierto? Que, digamos, nos hacen llevar la vida de una manera, ¿cierto? Muy específica, que debajo de todas esas capas, ¿no?, mentales que nosotros manejamos, hay un montón de fenómenos, ¿no?, que aparentemente son invisibles, principalmente como en escenarios de la cultura, del arte, ¿no? De lo que es la vida misma, ¿no? Porque pues, de alguna otra manera como que la investigación trata de eso, ¿no? Como de descubrir y redescubrir las cosas que están habitando la vida cotidiana, ¿no? Eso que aparentemente uno ve y uno ni entiende o no es sensible a ello, o quizás no ha coordinado todos los sentidos para entender qué es lo que está sucediendo allí. Hay muchas cosas que estudiar y que no solo están como en el centro de Pereira o en cierto tipo de barrios, ¿no? La dinámica de la investigación tiene un campo potencial en la ciudad increíble y principalmente se basa en el factor creativo, ¿no? Creo que la investigación no es solo como eso mismo, ¿no? Porque yo creo que ahí recaen muchas cosas de lo que hablamos de las diferencias con la institucionalidad, ¿no? Que creo que el factor creativo nos hace determinantes, ¿sí? Y determina de cómo vemos nosotros el territorio, ¿no? Cómo lo vemos, cómo lo pensamos, cómo lo reflexionamos, también cómo lo criticamos. Y creo que eso, digamos que ese ejercicio, en particular nosotros, pues hemos tratado como de desarrollar esa mirada, ¿cierto? Una mirada propia de un ejercer, de un hacer, de uno llegar y descubrirse y decir, bueno, ¿y esta gente por qué se interesa por esto, no? Y de alguna otra manera poder evidenciar y compartir por qué es importante, ¿no?, fijarnos en cierto tipo de detalles. En este caso, pues como algunas de las investigaciones que nosotros hemos creado, ahora que hablábamos un poco de la visita a Villa Santana, sonidos emergentes, sonido del town, era un poco como lo que buscábamos, ¿no? Sonido del town es el sonido, ¿no?, de ese lugar, ¿no?, del barrio, de la ciudad, del contexto, ¿sí?, a través de las voces de quienes, a través de las acciones de estas personas, ¿no? Además porque cada contexto tiene sus propios sonidos, ¿no? Cada contexto tiene la forma en la que resuena, ¿no? Y en la que resuena hacia afuera para que también los otros, ¿no?, como que lleguen a esos receptores y tú puedas tener la capacidad de compartir. Creo que esas formas como de nosotros venir haciendo investigación es un poco eso, ¿no? Cómo conectar, ¿no? Cómo ver un poco más allá de lo que estamos viendo. Súper, muy interesante, muy interesante ese trabajo que han venido desarrollando como Fractalab. Ya estamos pues casi en la recta final. Me resta una pregunta pues que está en remojo ahí, que no la tengo escrita acá, pero que me ha venido ocurriendo desde que empezamos a conversar, y es el tema de los mercados culturales, relacionado con una actividad que ustedes recientemente apoyaron o fueron colaboradores en ese ejercicio, de pensar si es posible un mercado cultural de la música para Pereira. Entonces, bueno, o si ese mercado cultural de la música es lo que requiere el sector actual. Entonces les pido pues que hagan sus intervenciones corticas para que dejemos el tema abierto para un futuro mediano cerquita, poder tener
un programa específico o una reflexión específica para ya más amplio trabajar el tema de los mercados. Claro. Claro, no, pues yo haría una diferenciación inicial entre los conceptos de un mercado cultural en la sociedad, que de algún modo yo siento que en Pereira aún es incipiente, o sea, el mercado cultural de la ciudad, en la cotidianidad, como dice Mario. Pero ya lo otro es cuando un mercado cultural se encapsula en una plataforma, se transforma en una plataforma. Entonces, el encuentro al que hacías alusión hace poco es un encuentro en el que, pues gracias a una facilitación de la Sociedad de Mejoras de Pereira, se realizó en esta ciudad un diálogo, una conversación con la gerente de plataformas culturales y comerciales de Cámara de Comercio de Bogotá, básicamente que opera 4 grandes plataformas: la plataforma Arbo, la plataforma Baum, que es Bogotá Audiovisual Market, el Fashion Week, Bogotá Fashion Week, y la otra es Bogotá Music Market, o sea, el mercado musical de Bogotá. Entonces, pues queríamos aprovechar ese encuentro con esta persona para preguntarle muchas cosas sobre lo que ella piensa de una manera muy personal, porque casi que yo sentía que ella hablaba A título propio. a Sí. título personal, sí, pues como sobre las plataformas culturales en una ciudad intermedia como Pereira, en la escala de una ciudad como Pereira, una ciudad que puede tener 10 veces menos la cantidad de habitantes de una ciudad como Bogotá. Y pues eso nos ha hecho pensar que las ciudades intermedias, aunque uno a veces le cueste creerlo, sí pueden generar ese tipo de plataformas, solo que se necesita voluntad de todos los sectores, porque producir ese tipo de plataformas es muy costoso. Pero sí creemos que es posible, y más en estos tiempos de tanta globalización, convocar, digamos, lo que un mercado cultural debe convocar. Todos los agentes de una cadena de valor: productores, managers, empresarios, inversionistas, artistas, naturalmente, públicos, y reunirlos en torno a una mesa en la que, pues, naturalmente existen exhibiciones, conferencias, donde tú llevas tu portafolio como músico, tu EPK, lo presentas, se lo muestras a un empresario que esté interesado en tu producto. Eso creemos que sí se puede lograr, pero hay que hacerlo poco a poco, paso a paso y con el tiempo. Quizás en un par de años lo logremos, si nos reunimos todos y lo construimos conjuntamente. Mario. Claro. Bueno, yo creo que el tema de los mercados culturales es algo también que con el tiempo me parece a mí que se van a ir resignificando, ¿no? Y creo que es una manera como muy interpretativa dependiendo del contexto en el que estemos, ¿no? Yo entiendo principalmente que los mercados culturales casi que buscan centralizar un poco la oferta, ¿no? Reunirla, potencializarla y abrir, de alguna otra manera, abrirla a los negocios, ¿no? De abrir, digamos, como las posibilidades. Yo creo que para Pereira es muy importante como replantearnos ese concepto del mercado cultural, principalmente por las dinámicas que tiene la ciudad en relación a los colectivos, en relación a las organizaciones, en relación a la oferta y a cómo está constituido el sector, ¿no? Creo que es una posibilidad para que el ecosistema cultural de la ciudad se reúna, ¿cierto? Que puede haber un eje principal, hablamos de la música, Sí. ¿sí? Pero yo creo que pueden converger otro tipo de artes, ¿no? Y que esa forma de pensar el mercado cultural yo creo que debe romper cierto tipo de barreras, ¿no? Que ya están constituidas, ¿no? Que vienen pues como de esos formatos que están desarrollados a partir de ciudades muy grandes, ¿no? Como Bogotá, como Cali, como Medellín. Y que nosotros como Pereira venimos siendo todavía periferia, o sea, nosotros por allá nos dicen, ¿y cómo va el pueblo, cierto? Y nos dicen, no, lindo, ¿Cómo va la creciendo. provincia, como nos dicen? Sí, nos dicen, ¿cómo va la provincia? No, la provincia va linda, sí, estoy en la tienda, ¿cierto? Es como que yo creo que ese ejercicio debe llevarnos a nosotros a hacer un ejercicio de replanteamiento de qué es un mercado cultural, no sobre las dinámicas de las grandes ciudades. Creo que hay que desarrollar una propia, ¿no? Y esa propia habla de las dinámicas también urbanas, ¿no?
y de cómo nosotros habitamos la ciudad y nosotros cómo la vivimos y cómo nos relacionamos. Ese es otro sentido, Jaime lo decía. Si tú ves Bogotá, Bogotá es 20 veces más grande que Pereira. O sea, es como que, Claro, y, no, y nos, quién sabe, en habitantes, 20 veces más también. Sí. Entonces, es como que son otras formas como de pensarlo. Yo creo que la invitación es como que a que repensemos el formato del mercado cultural. Bueno, muchas gracias Jaime, muchas gracias Mario. Ha sido, digamos, un momento de conversación muy, muy interesante acerca de la memoria de la Corporación Fractalaz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queda una discusión en punta que sería, digamos, darle continuidad a esta reflexión sobre los mercados culturales, sobre el sector de la música, que también, digamos, es otro ámbito de reflexión muy valioso y que sabemos que ustedes tienen un conocimiento y un saber bastante amplio y significativo para aportarle a la ciudad. De eso se trata aquí en este programa Convites. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti, a Giovanni y a la Corporación Déjalo Ser también por la invitación. Sí, muchas gracias por esta invitación. Pues pasamos un rato muy chévere, bien agradable, conversando. A los chicos, gracias por todo el apoyo y Bueno, una próxima. amigos y amigas de Convites, los esperamos dentro de 8 días con un nuevo programa.